Buenas tardes para todos ustedes. Formalmente empieza Pregunta Médica, programa recibido por todos ustedes todas las tardes por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. Los jueves siempre platicamos acerca de lo que se llama Jueves Científico, donde nosotros damos informaciones que usted no va a escuchar frecuentemente, pero que tienen una importancia capital dedicada a esta sección a la mujer, en lo que usted puede retransmitir esa información. Esa información usted la puede retransmitir porque eso es lo que se llama multiplicadores de esa información. Es porque si usted tiene a alguien que vaya a tomar una decisión de una cirugía, que usted pueda decir eso. Porque cuando lo que se llaman las carteras de salud están deficitarias, pues entonces la población tiene que cuidarse. Y esto es lo que ha pasado con el Servicio Nacional de Salud, que atraviesa por una situación donde ya vimos al presidente del Colegio Médico, donde se ha metido incluso la oportunidad política a nivel de hospitales. Entonces, lo que se llama plataforma de salud, de usted recibir informaciones para multiplicar el estado de salud físico y emocional, cada día es más distante al dominicano. Por ejemplo, nosotros hemos pasado por la situación que dos renglones sumamente importantes, dos derechos fundamentales, que son la salud y la educación, el gobierno ha fallado en eso. Se han agravado estas dos situaciones y a uno le da mucha pena porque uno apuesta a un país mejor. De hecho, la consecución y la realización de Pregunta Médica va en la tónica de dar estas informaciones de salud para un país saludable. Entonces, para estar cercano a la felicidad, porque el estado físico y emocional define la salud. Entonces, ahora más que nunca usted tiene que multiplicar las informaciones, llevar a estas informaciones, y a veces me encuentro con personas que converso, ya sea en la parte de la caminata habitual que yo hago. Entonces surgen los temas. Quiero en el día de hoy darle saludos muy diferentes a dos damas que estuve caminando esta mañana, que son Jocelyn y Mildred Diesel, un apellido así, y Diesel, por parecen españolas esas mujeres. Entonces estuve asesorándola en el sentido, porque acerca de la histerectomía, de los vaciados, y créanme que la inmensa mayoría de las mujeres pasan por un proceso de histerectomía, que es sacarle el útero. Ambas tenían una histerectomía. Entonces uno no se cansa de hablar de ese tema, y de hecho los resultados son así, que a medida que tú das este tipo de información, que llega a este tipo de información, la gente toma más educación sobre el tema y ya no son tan ligeros para tomar una decisión de un vaciado. Y en consecuencia nosotros hemos estado ventilando este tema hasta 2 y 3 veces en el año, porque es un tema muy sensitivo. Sacarle la matriz a una mujer, donde según un reporte de la OMS en América Latina, la mayoría de las histerectomías, la mayoría de los vaciados, como le dicen aquí, son innecesarios. Entonces,
se procede a ese tipo de intervención, donde hay otras opciones, donde hay que tener paciencia. Y entramos en aquellos pacientes que primero no se puede hacer nada, que ya pasan por la desgracia de hacer una histerectomía de emergencia, que son aquellas pacientes que están en un trabajo de parto, se rompe el útero, se infectó el útero, como hemos visto en personas muy jóvenes. Ya eso representan el 10 o 15% de la población que pierden el útero irremisiblemente. O aquellas mujeres que ya en etapa 45, 50 años pasan por proceso de cánceres a nivel cervical, que ya es otra situación donde hay que tomar una decisión. Pero esa decisión no llega a un 8 o un 7%. Es decir, que nosotros nos movemos en la franja de unos 22, 93 de mujeres que no necesitan la histerectomía ni la oforectomía. Oforectomía, cuando ustedes oigan ese término, es que le sacan los ovarios. Entonces hoy, en la tarde científica de Pregunta Médica, vamos a hablarle de eso para que usted sea multiplicador de ese tema y que no se lleve de cuento de camino, porque si uno analiza lo que se llama la anatomía de el útero, un órgano pélvico cuya parte frontal descansa la vejiga. Es decir, que cuando usted saque el útero, la vejiga se queda flotando. Entonces muchos pacientes he recibido que retienen orina, se les sale la orina, un verdadero problema. Y su vida cambia porque el útero es el órgano principal del área pélvica. Órgano principal del área pélvica. Por eso en las zonas rurales dicen matriz. Matriz es órgano principal del área pélvica. Es decir, que es un órgano de emergencia. Y porque esté en la postrimería, que usted cree que esté en la postrimería de su vida, que esté cerca de los 50 años, tiene importancia este órgano evitar. No es un producto desechable, ni que cumplió una misión, ya cumplimos la misión, vamos a sacar el útero. No, cumplió una misión reproductiva, pero también tiene misión pélvica, de los órganos pélvicos en ese lugar, de parte de la parte vaginal, la conformación de esa parte tan importante que no necesita intervención si todo va bien. No necesita para nada intervención porque haya cumplido su ciclo. Es decir que yo, como en mucho tiempo he preconizado, cuando me ha tocado impartir docencia a los médicos que se van a formar en ginecología y obstetricia, le decía, no se le ocurran decirle a una paciente de que ya su ciclo reproductivo terminó y comienzan a meterle miedo a esa paciente, que lo que vienen son cánceres. Entonces tú tienes un órgano ya que terminó su ciclo y ahí lo que tú vas a prodigar es un cáncer. No, el que dice eso tiene una formación inadecuada, porque la medicina hoy en día es, mientras menos tú invades, mejor.
Mientras menos tú invades, mejor. Entonces, el mejor paciente es aquel que no haya tenido que hacerle intervenciones. Las intervenciones tienen su contra cuando no son intervenciones de emergencia. Entonces, aquí se han hecho muchas intervenciones de tipo comercial, vamos a hablar de así. Siempre cuando estoy debatiendo este tema, lo digo con mucho respeto a mis colegas médicos y le digo que el que no le sirve el sombrero no se lo ponga. Estamos hablando de aquellos inescrupulosos que comienzan a decirle el discurso al paciente de que ese órgano llegó a su ciclo de vida, que ya se le quitó la menstruación y que está de más. Entonces, cuando es así, ustedes no se pongan una venda en los ojos, sino hagan como en Estados Unidos, busquen segunda opinión y tercera opinión. Eso es muy importante. Segunda y tercera opinión para refrendar eso que le está diciendo ese médico. ¿Qué pasa con esta situación? Cuando a usted se le presenta esa decisión que un médico quiere hacer una histerectomía. Histerectomía es el acto de sacar el útero. Entonces, en el próximo bloque yo le voy a decir cuáles son los argumentos, aparte de que el ciclo biológico se terminó, que ya no hay bebé, que no te llega la menstruación. ¿Cuáles son las argumentaciones que usan estos médicos que andan con un machete sacando útero y dejando muchísimos problemas que luego van al consultorio de uno? Ay, si yo lo hubiera conocido. Así que regreso aquí en Pregunta Médica dándole saludo muy afectuoso a Dania Rodríguez. Dania Rodríguez es una paciente muy querida mía y que se me había perdido. Tenía un problemita de rodilla, pero ya lo resolvió. Así que Dania, donde quiera que se encuentre, un saludo afectuoso. Vamos a la parte comercial y regresamos. Para los que han sintonizado en estos momentos, a veces el control se ha extraviado, los minutos han pasado y siempre es bueno recordar cómo inició el programa. Decía que conocí dos damas, hermanas, caminando, y ambas han pasado por el proceso de sacarse el útero. Le hicieron histerectomía. Siempre le ponen en la cabeza un argumento y es difícil tú sacarle el argumento porque tú estás hablando sobre situaciones relativas que tú no puedes demostrar. Por eso yo le digo que cuando vayan a tomar este tipo de decisión debe ser refrendada por varios profesionales, porque es una intervención sumamente delicada, donde vienen problemas de prolapso uterino, retención urinaria, infecciones urinarias permanentes. O sea, es un cambio que se produce en estos pacientes sin ninguna necesidad, porque le estaba hablando al principio que un 92% de estos pacientes no necesitan intervención. Y es difícil que un colega de la ginecología y obstetricia entre en contradicción con eso, porque lo saben muy bien, no la necesitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes generalmente que no han pasado por una emergencia? Porque cuando pasan por una emergencia de que se rompió el útero en pleno trabajo de parto, ahí es salvarle la vida. O que hubo un desgarro grande, salvarle la vida. O que hubo una perforación del útero, o que hubo una infección. Eso no tiene ningún tipo
Eso no tiene ningún tipo de discusión. Vamos brevemente a ver qué por aquí. Buenas tardes. Sí, ¿Aló? buenas tardes. Sí. Dígame, por favor. Sí, con el doctor. Sí, dígame qué inquietud tiene. Pero yo tuve la persona, me parece, que produce mucha levadura interior y cambio de esa levadura. Y toma anual, toma el médico de receta, pero siempre se refiere al producto de levadura y le va el pH. Pero que usted está mirando el programa no tiene que ver nada con levadura hoy, ¿eh? ¿Eh? Que el programa no tiene que ver con eso hoy, ¿eh? Usted, Ah, usted, yo llegué ahora. Sí, bueno. yo te lo pongo y Pues yo mañana hágame la pregunta. Todo en exceso es malo, ¿eh? Si toma mucha levadura, ¿eh? Todo en No, exceso. no que toma, que produce en el o sea, produce en la vagina mucha esa cosita blanca, parece levadura de hecho. Bueno, que tiene una infección. Tiene una infección. Candidiasis, como esa levadura. Bueno, eso. Levadura, sí. Sí, eso es la candidiasis. Hay un problema. La Esa candidiasis. infección la produce mucho, sí. Sí, voy a hacer una excepción y usted es usuario de pregunta médica de nosotros. Sí, yo te lo oigo todos los días. Bueno. Ella que nunca lo escucha, pero yo sí. Bueno, pues voy a hacer la excepción porque para darle respuesta a usted. Sí. Mire, la candidiasis es un hongo que lo tiene usted, lo tengo yo, lo tiene todo el mundo. Pero el sistema inmunológico, que son la defensa de la persona, hace que ese hongo no salga. Entonces, cuando están en esa situación, tienen generalmente la defensa baja y hay una proliferación de ese hongo que es oportunista, que también se llama Candida albicans. Entonces, es un paciente que hay que trabajar con él porque todos tenemos la candidiasis en las mujeres, hombres, pero es decir que es un hongo de la microbiota importante, pero que nuestro sistema de defensa es deficitario, y cuando hemos estado en contacto con él a nivel de infección, entonces ella ha prevalecido y nos ha ganado la batalla. Entonces es molestoso, ¿eh? Así que vaya donde un profesional de la medicina, porque hay lo que se llama Candida albicans crónica y usted no puede estar con un flujo permanente, la señora no puede con esas secreciones que a veces cambian de color, a veces amarillenta, verdosa, blanquecina. Entonces, cuando tú mandas el hemograma, tú te das cuenta que lo que son los leucocitos defensores de la defensa, valga la redundancia, pues están bajos y hay un problema de tipo inmunológico en esos pacientes. O sea, muchas veces tratan mal a estos pacientes desde el punto de vista que quieren resolver el problema con un antihongo, un fungicida, pero hay que mejorar las condiciones generales de que ese paciente, además de tú eliminar el problema que hay, tú logres elevar la defensa de esa persona. Eso hay que buscarle la solución a ese problema. Así que me dejan hoy hablarle de este tema. Mañana es muy probable que tengamos una sección abierta de llamadas telefónicas de inquietudes como la de hoy. Pero en el jueves científico yo le hablo específicamente, no quiero que me interrumpan, porque quiero educar sobre esta situación. Por ejemplo,
ella podría llegar a un momento de encontrarse con alguien, dice, déjame sacarte la matriz porque es una infección. Yo he visto aquí sacando útero, haciendo la histerectomía por infección. Y eso es uno de los actos más absurdos que puede producirse. Sacar un útero por infección, porque usted le saca el útero, pero la infección está ahí, sigue la infección. Entonces, lo que hay que curar la infección. Y muchas veces una de las causas de esta histerectomía, esto vaciado innecesario, son causas como que hay una inflamación pélvica crónica, pero cura este problema. Usted no puede sacar un órgano porque hay una infección, porque usted está sacando el útero, porque usted le está dando la infección al paciente. Sobre todo enfermedades como esas que son sistémicas, que tú la tienes en todo el cuerpo, o que tú saques el útero por el virus del papiloma humano. Ya se ha demostrado, el virus del papiloma humano se ha encontrado hasta en el estómago, en el cerebro, en todas partes, la garganta, cáncer de cuerdas vocales, se ha difundido por donde quiera, el intestino. Entonces usted no puede sacar el útero porque cree que está ahí. Entonces eso es todo lo absurdo. Entonces lo que les estaba diciendo al principio, que la mayoría de estos pacientes a los 45, 46, 48 años se encuentran con una sonografía que le dicen que tienen un pequeño mioma, un pequeño fibroma. La mayoría de estos pacientes tienen pequeños fibromas o pequeños miomas que nunca le han molestado. Entonces se encuentran con esta conversación que le dicen, mira, ya tú tuviste tus hijos, tienes un mioma. No se lleven de eso, porque ese fibroma es tan frecuente en un 80-85% de las pacientes que pasan de los 45 o 50 años tienen fibroma y pequeños miomas que no tuvieron ningún tipo de problema. Fue un hallazgo que tuvo el sonografista de forma accidental. Encontró eso. Entonces, túmbele ese argumento. Además, este argumento sí es contundente. El argumento que viene ahora es contundente. Los fibromas se alimentan de estrógeno. Los estrógenos lo producen los ovarios. A los 45, 50 años, ya los ovarios dejan de funcionar. Es decir, que esos ovarios no van a estimular los fibromas. Y como ellos se retroalimentan y crecen por la estimulación ovárica, ¿qué va a pasar? Que se van a achicar. Una vez llega la menopausia, se van a achicar. Yo tengo una paciente en salud pública que comencé muy joven con ella. Y ella sabe. Un día le voy a decir, es factible yo decir tu nombre, porque son muchos los pacientes. Es factible yo decir tu nombre, porque eso fue una maravilla. De esas profesionales que tuvieron problemas con la pareja y nunca tuvieron hijos, pero al final es el fibromita. Digo, mira, eso es lo peor que puede pasar en tu vida, sacarte tu útero. Bueno, pues ella es una paciente que tiene su útero, ya se le quitó la menstruación menopáusica. Y cuando tú mandaste la sonografía, que hace 7 años que ya ella tuvo la menopausia, desaparecieron los fibromas, porque eso es científico. La estimulación del útero es directamente proporcional a la estimulación ovárica. No hay estimulación ovárica, no hay estrógeno. Los fibromas crecen por estimulación. Entonces, ¿qué es lo que ella tiene? Achicarse. Así que regreso aquí en Pregunta Médica, segundo bloque. Mira, una de las cosas importantes que
porque aquí se aprenden hasta cosas de la vida. El arte de hablar es escuchar. Esa promo es una promo de mi consultorio. Ahí se dicen los teléfonos, tanto de mi oficina profesional como de mi teléfono móvil. Entonces, somos tan propensos a no escuchar que eso no hay un día que no se ponga esa promo donde dice el teléfono del consultorio y donde dice mi teléfono personal. Y a mí me llaman, doctor, deme el teléfono, pero parece, tienen que escuchar todo. Ahora, el arte de hablar, decía un gran pensador, es escuchar. Si no escuchamos no podemos hablar y estamos desubicados. Entonces, 809-537-3097. Por eso fue que yo puse, para liberarme de decenas de llamadas telefónicas que me entran el día pidiéndome el teléfono. Producción, hágame el favor de ponerme la promo, por favor. Vamos a hacer, a ver si me está escuchando. Póngame la promo para que ustedes vean si lo escuchan. Soy Repetí la promo alusiva a mi consultorio porque no sé qué está pasando a los televidentes de acá, que no escuchan eso y viven llamando, doctor, ¿cuál es el teléfono? Entonces, tienen que escuchar porque a veces no estamos en el consultorio y usted un día puede ser que llovió, que yo no fuera, pero al otro día, si usted lo quiere conseguir, lo consigue. Además que por sugerencia de mi paciente, yo tuve que poner el consultorio en el internet. Entonces usted va a Google y busca consultorio de doctor Reynoso y ahí están todas las informaciones. O sea, ya en estos tiempos no es para pasar trabajo. Como después que vino la ubicación del GPS, de que usted dobla por una esquina y cuando dobla en un colmadito. No, hay una aplicación. Me lo enseñó mi hija, esa aplicación. Yo era uno, porque es que uno se acostumbra y las costumbres son difíciles de sacar. Yo era de uno de que dobla por un colmadito y entonces cuando tú llegas hay una bajadita, nada de eso. Y dice, mira, porque tú lo pones aquí, en GPS, y hay una españolita que te dice doble a la derecha y a la izquierda usted doble por acá. Tú te pierdes y ella retoma la ubicación. Entonces, hoy los tiempos están demasiado modernos para pasar trabajo. Por ejemplo, yo le he dicho muchas veces que a raíz de la pandemia abrí la consulta por la mañana porque hay pacientes que necesitaban que yo los atendiera por la mañana. Porque ustedes recuerdan que había un toque de queda. Entonces le cogía el toque de queda prácticamente a las 6 de la tarde, a las 7. Entonces abrí ese consultorio. Entonces yo por la mañana. Entonces yo he tenido que dejarlo, pero es previa cita. O sea, personas que tengan dificultades pueden llamar en la tarde, que es la consulta oficial, la de la tarde. Entonces usted me da razones fundamentales por las que usted quiere que le pongan una cita por la mañana.
Entonces, el día que yo tenga más complicado son precisamente los jueves. Generalmente nosotros le ponemos la cita, pero a veces ponemos 2 pacientes para usted no ir por un paciente, usted pone 2 pacientes. Entonces es muy probable que el miércoles que usted me pidió, yo le diga, y el jueves, porque hay otro paciente, entonces lo junto con ese paciente. Entonces es facilitarse la vida. Ahora no hay por qué pasar trabajo. Bueno, pues sigo hablando hoy de la histerectomía o vaciado. Entonces, craso error. Virus del papiloma humano, usted sacarse el útero. Infección, usted sacarse el útero. Pero usted tiene infección. Deje ese útero tranquilo. Por ejemplo, una moniriasis, sacarse el útero, vamos a curar eso. Porque si usted tiene una infección en el brazo, usted no se corta la mano, trata de curar el problema que tiene en la mano. Entonces así mismo pasa. Referente a esta parte de estas decisiones desacertadas que se toman a los 45, a los 50 años, entonces usted sabe que la medicina está muy comercializada. No, sácate eso. Entonces aparece la comadre también que se sacó el útero, sácate eso. Entonces usted sabe que va a sufrir permanentemente de eso. Que no, que yo me la hice, no se lleve de eso. Trate de irse de este mundo con lo más completo posible, con todos sus órganos. Porque usted sacarse... oiga mis convicciones, yo estoy ahora que vino una señora de Miami para prepararse y vino atrincherada, doctor, lo que usted quiera. Digo, mira mi hija, ya yo decidí que yo no puedo hacer eso, preparar a una paciente para que no tenga bebé. Yo he visto pacientes muy tristes que la han preparado y después quieren tener otro bebé. Yo no lo voy a hacer. Pero yo te abro la puerta para si tú te quieres preparar con otro profesional, que tú te vayas. Y las argumentaciones que yo le he puesto al paciente han sido tan convincentes que ella ha decidido no prepararse. Entonces eso es muy importante. O sea que uno va evolucionando en lo que son los criterios. Y yo recuerdo que ahí en la Independencia nosotros hacíamos un operativo que siendo mujeres que tuvieran 3 hijos en adelante, la preparábamos todas. Ya yo he visto personas que han tenido su descendencia temprano y que han decidido prepararse y luego tienen dificultades para rehabilitarse en la reproducción. Entonces, hay muchos métodos alternativos para usted evitar el bebé, que no sea un método definitivo de usted cortar, porque Dios dijo, eso no lo corte. ¿Quién es usted para estar cortando que las trompas de falopio sean receptoras de una fertilización? No. ¿Y quién es usted también para sacar el útero y decir que no, que Dios, ¿dónde está en la Biblia que Dios diga, mira, no, a tal tiempo ya usted parió? No. Entonces, aparte, ese tema es un tema recurrente, es un tema de discusión permanente. Tengo más de 20 años discutiendo ese tema y quisiera que antes de usted tomar ese tipo de decisión, ustedes busquen la segunda referencia para que no me digan de que si yo lo hubiera conocido, porque precisamente las infecciones vaginales son más frecuentes, los problemas de tipo urinario son más frecuentes, una serie de problemas para no mortificar su cabeza que vienen, porque hay muchas que me están mirando que se sacaron el útero. No voy a mortificarla lo que
Ahora en el consultorio yo sí se lo digo. Entonces le cambia la vida. Por una decisión totalmente absurda, muchas veces con fines comerciales. Yo tengo una paciente, ella se llama Ana María Cámara, allá en San Juan, hermana de Teresa Cámara, que su esposo es médico en San Juan. Entonces la paciente con un sangrado, pero ese sangrado ya para retirarse la menstruación. Digo, si tienes fe en mí, se te va a ir el sangrado y al final no va a ser necesario la intervención. Pero el médico allá, con mucha influencia, con colegas allá, agrupaba el equipo y le ponía hasta fecha para hacerle la operación y ella se le escapaba. Hoy día ella tiene su útero, no fue necesario la intervención y le ganamos el pleito. Porque a veces con un médico que es marido, que él debe saber eso. Me imagino todas las cosas que me dijo a mí, de ese médico. Pero es una paciente de allá que no le puede picar un mosquito, porque es que me llama inmediatamente. Doctor, usted me confianza. Ahora tiene un problema de tipo alérgico después del COVID. Y yo dije, ven a pasarte 2 meses, que mi hija está estudiando ginecología y te vamos a visitar los dos y esa parte. Porque hay un cambio de ambiente. Cuando tú me dices que en San Juan llueve todos los días, está lloviendo todos los días. Entonces, la temperatura no le es agradable. Pero entonces yo estoy lleno de testimonio y de historia en ese sentido. Entonces, conversando con estas dos amigas, Dinser, el apellido, una cosa, yo dije, pero ustedes son dominicanas, pero con un apellido árabe, que se llama Midre y Jocelyn, que le estoy dedicando ese programa. Y a veces surgen las ideas de una conversación que uno tiene con un paciente. Yo estoy hablando cómo evitar la histerectomía, no desesperarse, no desesperarse. Regreso aquí en Pregunta Médica. Bueno, pero un caso palpable donde han dado el testimonio aquí en Pregunta Médica cuando yo trato ese tema es el caso de Wendy, la que se desnudó frente al palacio porque no querían darle las prestaciones. Wendy tiene ahora mismo 49 años, pero a los 47 años se le presentó un sangrado. Donde quiera que iba era para darle cuchilla. Pero ella siempre ha sido más de 20 años viviendo ahí en el Sánchez Quisqueya. Siempre ha sido una seguidora de mí, de mis servicios profesionales. Yo le dije que no. Y me presionaba porque hay que tener la colaboración del paciente. Por eso le digo de Ana María Cámara allá en San Juan, porque siempre tuvo confianza en mí. El caso de Wendy me presionaba, doctor, y entonces a veces uno, ya tú sabes, con un apellido como el de Berenice, a veces uno se llena de enojo y resabio. Un resabio, y a veces digo, haga lo que usted quiera entonces. Pero ella realmente quería que yo le diera la autorización y yo nunca se la di. Hoy día adiós sangrado, menopausa bien, tienen su órgano, y parte de la terapia que yo usé para frenar el sangrado, le dieron un contorno a su cuerpo que yo no sé si es una broma. Cuando ella se desnudó frente al palacio, dice la policía, pero vean que pero esta mujer, pero bien, con curvita. Entonces, aquí yo nunca le he hablado mentira. Cuando yo le digo una cosa a ustedes,
es así. Por eso es que nunca he cansado en la comunicación, porque no tengo dos discursos. Lo que yo les estoy diciendo es así. No se sacan el útero. Busquen 2 y 3 opiniones. No se saquen el útero. Como dice mi papá, no se desgracien la vida. No lo hagan. Hay otro asunto también, que yo he visto cosas más absurdas. Si usted se le presenta una cirugía de una mujer que ya está en la menopausia, y usted dice que le va a hacer una histerectomía. Si usted decidió ese acontecimiento, los ovarios ya son 2 bagazos. 2 bagazos. Entonces, si usted decidió, no debió sacarle el útero. Pero si usted saca el útero, tiene que sacar los ovarios. Entonces, me dejaron uno, o me dejaron los ovarios. Yo te digo, vivo estimulando a mi hija, vivo estimulándola, porque parece que va a tener vocación. No quiero hacer juicios a priori, quiero que se desarrolle primero como una profesional fuera de la rutina, porque ginecólogo es cualquiera, una profesional fuera de lo común. Yo quiero que sea así, una profesional fuera de lo común. Entonces, uno vive diciendo estas informaciones, pero tiene que ver con informaciones modernas. Entonces, muchas de las cosas lógicas que decimos, ya ella en un libro moderno de obstetricia en inglés, ¿cómo son las informaciones académicas avanzadas en inglés? La traducción en español, si usted está estudiando una obstetricia con edición 20 y va por la número 27, 2022, y usted está estudiando, usted no está estudiando nada porque la medicina vive evolucionando, pues esa muchacha tiene ese libro. Entonces, todas las informaciones van cambiando. Entonces, si usted va a hacer una intervención, suponiendo que no sea una histerectomía alegre, sino una histerectomía, un vaciado que se justifique, no le deje sus ovarios a esa mujer, porque usted le está dejando una posibilidad de ella hacer un cáncer de ovario. Usted le está dejando 2 estructuras para un cáncer de ovario. Entonces, a veces les dan el útero y tú tienes que decir, me dejaron uno, y te tienen que hacer una sonografía todos los años, porque el cáncer de ovario es uno de los cánceres más difíciles de diagnosticar, porque el cáncer de ovario, cuando se viene a descubrir, ya está avanzado. Entonces, este tipo, si usted se hizo ese vaciado y le dejaron de que uno, porque oye la argumentación, pero es que yo tengo que hablar de mi hija, porque es que me está emocionando, porque es que está buscando informaciones. Usted no puede ser, usted no puede ser un profesional que no domine informaciones. Un penco, usted no puede hacer como Gonzalo. Usted no puede ser penco. Usted tiene que buscar información, que usted sepa lo que tiene que hacer, para que usted le dice, cállese, porque esto es así. Cállese que usted, pero tú sabes cuando un profesional habla con propiedad, cállese que eso no es así. El problema es que los ovarios suplen estrógeno. Entonces, una de las argumentaciones de dejar los ovarios es para que tú suplas de estrógeno, pero que ya
usted entró a la menopausia y esos ovarios no producen estrógeno. Entonces lo que usted está dejando dos estructuras potencialmente cancerosas. No es los pacientes hay que estarnos mirando permanentemente. Estarnos mirando porque usted le está dejando un problema. Pero ya usted le sacó el útero, no le deje esos dos peligros que hay. Hay pacientes, yo vi un paciente a los 64 años con un cáncer de ovario. Me hicieron una histerectomía y le dejaron un ovario. ¿Y para qué te dejaron el ovario? No, para que supla de estrógeno. No producen estrógeno. Que llame uno aquí para que diga, sí, produce estrógeno. No produce estrógeno. Por eso es que la menstruación cesa. Cuando la menstruación cesa, se llama menopausia. Y eso se produce porque los ovarios no producen estrógeno. No produce estrógeno. Yo le estaba diciendo a las dos caminantes que estaban conmigo esta mañana, le decía que una de las cosas principales de cualquier profesional es la memoria. Si usted no tiene memoria, usted debe retirarse, porque usted se imagina un médico sin memoria. Usted tiene que tener memoria. Entonces, cuando a uno le llamaban la atención que uno era un botellú, estaban equivocados. Es por ahí, para ejercitar la memoria. Oh, pero cuando yo me paraba, ¿quién se sabe la biografía de Cristóbal Colón? Que yo duraba 20 minutos hablando de Cristóbal Colón. Oh, me decían que cuidado si me caía, que se me podía romper la botella. No, el profesor debe incentivar la memoria del profesional, porque la memoria es básica. El hipocampo, no, Dios no te lo puso, el hipocampo, centro de la memoria, es esencial para todos los procesos. Por eso cuando yo estoy dando clase, usted tiene que saberse qué es la ginecología y qué es la obstetricia. Usted no puede que yo le di clase de ginecología y obstetricia y usted no se sabe la definición, porque mediante la definición entonces tú hablas del tema. Por ejemplo, si yo digo ¿qué es ginecología? Es el estudio de los órganos reproductores y sexuales de la mujer. Ya yo te estoy ubicando que el especialista de la ginecología tiene que ver con los órganos reproductores, las glándulas mamarias, los ovarios, el útero. Entonces, usted no puede salir que yo le di clase y que usted no se sepa qué es ginecología. Entonces, yo creo que mi hija, en base a una repetición permanente, tomó vocación por la obstetricia y la ginecología, porque yo permanentemente hablaba de esas definiciones. Entonces, la gente es muy propensa a no utilizar la memoria, y estos aparaticos han hecho problemático el asunto, porque no nos queremos acordar de los teléfonos, lo ponemos ahí en contacto, nada más le damos el contacto. No, trate, si usted quiere lo pone ahí, pero también aprenderse el contacto de la persona, pues si el aparato falla. Entonces tienen que utilizar la memoria. Entonces, ya que le estoy diciendo la definición de ginecología, tengo que decirle la definición de obstetricia. Entonces muchos colegas tienen problemas con eso, porque tú llegó a hacer obstetricia. Entonces tú le dices, ¿qué es la obstetricia? Comienzan a inventar que es la rama de la medicina. Digo, olvídate de la rama de la medicina, dime lo que es la obstetricia. Y comienza, ya tú sabes, y esa parte. Señor, es fácil que la obstetricia, para diferenciarla de la ginecología, estudia el embarazo, el parto y el puerperio. Esa es la obstetricia. O lo que es lo mismo,
lo que es lo mismo, el parto, sus antecedentes. ¿Cuál es el antecedente del parto? El embarazo. ¿Y cuáles son sus secuelas? El puerperio o el riesgo. Así que yo me sentí muy complacido esta tarde. Everybody happy. Dios se le bendiga. Buenas tardes.